Sí, como habéis visto en la portada, en esta parte número 110, volveremos a ver la relación que hay entre Joe Biden y el Papa. Pero no solo esto, hay algo en el fondo, y es Jerusalén. Sí, porque en el fondo, verdadero fondo y trasfondo de todo esto, tiene que ver esa relación con ese lugar, por lo que precisamente está preparando alguien para aposentarse allí. Y de eso hemos hablado muchísimas veces. Hoy vamos a ver cómo todo se va preparando una vez más. Pero bien, habrá eso y habrá otras cosas, porque hoy nos toca ver el día en que Joe Biden fue ya nombrado oficialmente y haciendo no solo el nombramiento, que ya fue un poco anterior, sino esa jura tan importante en lo que teóricamente va a ser el mandato de Joe Biden, para ser durante 4 años, teóricamente, repito, teóricamente, todo su mandato para llevar al mundo aún hacia un objetivo más concreto. El objetivo es siempre el mismo, van sucediéndose los distintos personajes, pero todos llevan un mismo propósito porque siguen una misma agenda. Quien los mueve sabe lo que está haciendo y muy bien. Gracias a Dios por las profecías, sin las cuales no nos enteraríamos de nada. Vamos a empezar porque hay un poco de lectura, pero con cosas que una vez más, como tuve que decir ayer y tantas veces, no tienen desperdicio. Pues empezamos por lo primero de todo. Biden elige a una doctora transgénero como máxima responsable de salud pública. Y, bueno, miradle bien la cara. Ya veis que, bueno, hay mujeres que son muy parecidas a hombres, es verdad, pero aquí ya da una sensación realmente como de hombre disfrazado. Sí, suena a películas de Hollywood, ¿eh? Pero bien, no nos pongamos con su físico, vamos a ver por qué sucede esto. Joe Biden ha anunciado este martes, y recuerdo, esta noticia era del día anterior al nombramiento al juramento que hizo Joe Biden en el Capitolio, día 19 de enero. Joe Biden ha anunciado este martes la elección de Raquel Levine, hasta ahora secretaria de Salud del estado de Pensilvania, como la próxima secretaria adjunta de Salud de su gobierno. Levine será la primera persona transgénero en ser elegida para un puesto que requiere de la confirmación del Senado y obtendrá el cargo de mayor jerarquía dentro del gobierno de Estados Unidos, hasta la fecha para una persona transgénero. Bueno, ya queda claro, estamos viendo la política de Joe Biden y que tiene que ver con estas cosas y más, ya lo vais a ver después. La doctora Raquel Levine traerá el liderazgo firme y la experiencia esencial que necesitamos para que atravesemos esta pandemia, con independencia de su código postal, raza, religión, orientación sexual, identidad sexual o discapacidad, y cubrir las necesidades de salud pública de nuestro país en este momento crítico y más allá, dijo el todavía presidente electo en un comunicado. Bien, ya veis, se hace llamar, y así la nombran, como mujer, es transgénero. Y esto, bueno, a algunos les parecerá fantástico porque es lo normal ahora, en la actualidad. Para los cristianos esto no debe ser así, es evidente, y él es católico, eso dice, ¿no? Bueno, pues en fin, ya veis cómo las cosas no terminan de cuadrar, pero es lo que hay. La elección de Levine es un paso adelante en la representatividad de las personas transgénero en cargos públicos de Estados Unidos. En las elecciones de noviembre fueron elegidas o reelegidas para cargos estatales en Arkansas, California, Colorado, Delaware, Illinois, Kansas, New Hampshire y Vermont. Son un total de 32 legisladores o altos cargos frente a los 28 anteriores, según los datos de LGBTQ Victory Fund. Bueno, pues ya veis, hay un incremento, y ese incremento no se está produciendo porque sí. Una vez más, recordemos, ¿cómo será la segunda venida de Jesús? ¿En qué tiempos?
Pues lo mismo que aconteció en los días de Noé, lo mismo que aconteció en los días de Lot. Recordemos Sodoma y Gomorra, recordemos el diluvio. ¿Y qué había como algo habitual? Pues este tipo de cosas. Y esto es lo que pone la palabra de Dios, no es ningún invento. Y las pruebas tanto del arca de Noé, que dan realidad a ese hecho, como las pruebas del azufre caído sobre Sodoma y Gomorra, siguen existiendo. Y nosotros lo hemos mostrado. Por tanto, esto no es un invento, es una realidad. Otra cosa es que se quiera disimular, pasar por alto, negar, pero la evidencia es la que es. Bueno, si no se hace caso a las cosas de Dios, ya sabemos lo que va a venir. Y es que eso va a venir seguro, seguro. Jesús regresa, porque son las señales, parte de las señales de su retorno. Y eso, pues, nos debe alegrar. Sí, nos debe alegrar porque realmente demuestra que la palabra de Dios se cumple toda. No falla nada. Todo es auténticamente certero. Bien, pues, como siempre, hay que respetar a todo el mundo. Solo faltaba. Pero a la gente hay que decirle lo que dice la palabra de Dios para que no les coja desprevenidos. En fin, a veces ya se sabe que la manipulación mediática y de leyes y demás influye en las personas, en sus decisiones, en sus propias ideas y conceptos. ¿Nosotros por qué nos hemos de regir? ¿Por lo que dicen los hombres o por lo que dice Dios? Ahí hay la gran diferencia, ¿eh? Es la gran diferencia entre salvación o perdición eternas. Y aquí precisamente tenéis a esta persona cuando aún se mostraba tal como es un hombre. Ya veis. Bueno, pues nada, sigamos, hombre, y con familia, claro. Y aquí está el centro de la cuestión, en verdad, de todo lo que está aconteciendo. Biden seguirá reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Lo confirmó el elegido por el demócrata para liderar el Departamento de Estado, Antony Blinken. Sí, señores, esto es el centro de toda la cuestión. ¿Cuántas veces no hemos dicho que el Vaticano quiere trasladarse a Jerusalén? Pero para que eso suceda deben acontecer más cosas. Y era esencial que todos estos pasos previos ahora se estén dando. Y vaya si se están dando de lleno. Y que son lo que van a marcar auténticamente el punto culminante para la segunda venida de Cristo. Pero antes ya sabéis lo que va a venir también, ¿no? Las plagas, y entre ellas Armagedón. Y después de los conflictos de Medio Oriente y el posicionamiento del Vaticano en Jerusalén, con la venida del anticristo por antonomasia, por excelencia, tristemente, Satanás haciéndose pasar por Cristo y mandando al lado del poder del anticristo, que es el sistema papal. Bueno, pues eso debemos conocerlo, porque todo esto que estamos viendo era la profecía previa a que esas cosas acontezcan, y el tiempo se está acabando, por tanto esto se nos viene encima de lleno. La noticia nos decía, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, seguirá reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel y mantendrá allí su embajada, dijo este martes el elegido por el demócrata para liderar el Departamento de Estado, Antony Blinken. Blinken, cuyo padrastro era un superviviente del Holocausto, compareció este martes en el Comité de Exteriores del Senado para defender su nominación al cargo, cuya aprobación depende de la Cámara Alta, por tanto, evidentemente, de origen judío. Preguntado por el senador republicano Ted Cruz sobre si cree que Jerusalén es la capital de Israel y sobre si Washington mantendrá su embajada en esa ciudad, Blinken respondió sí y sí. En abril del año pasado, Biden, entonces inmerso en las primarias del Partido Demócrata, y adelantó que tenía intención de mantener la embajada de Estados Unidos en Israel en la ciudad de Jerusalén si ganaba las elecciones en noviembre. Por tanto, fijaos, si ganaba uno o ganaba el otro de los dos candidatos a la presidencia, los dos tenían el mismo planteamiento. Por tanto, ganara quien ganara, los que estaban por detrás moviendo los hilos tenían la sartén por el mango. Entonces Biden también dijo que abriría un consulado en Jerusalén Este, de población mayoritariamente árabe, para avanzar en la llamada solución de dos estados, como el Vaticano dice. Como senador, Biden apoyó en 1995 la ley que dio cobertura legal al traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén,
un movimiento, sin embargo, que los gobiernos de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama fueron postergando durante más de 2 décadas hasta que Trump decidió actuar. Y es que cuando toca, toca. Y Dios es el que marca los tiempos. Las cosas no se harán antes de tiempo, aunque hayan esos proyectos para hacerse. El Señor dice, hasta aquí llegas y hasta aquí no. Y cuando toca, lo permite. Evidentemente, antes era demasiado pronto. Todo hubiese sido antes de los 6.000 años desde la entrada del pecado, con la consecución hasta el fin de todos estos hechos. No podía ser. Dios lo frenó. Pero el propósito ya estaba allí, se ha ido trabajando durante muchísimos años. Ya veis, Biden en 1995 ya dio apoyo a esa cobertura legal para ese traslado de embajada. Solo cuando llega Trump, después de 3 presidentes, hace esto. ¿Y por qué? Porque todos trabajan para lo mismo. Habrán disputas para otras cosas, pero en el fondo todos son títeres bajo el mismo titiritero. El poder tras los poderes. Y así titulé una de las conferencias tan necesarias para que la gente vea y se dé cuenta de cómo lo que estoy diciendo es una realidad. Biden ya es presidente de Estados Unidos. La democracia ha ganado. Por fin llegó el día 20 de enero y el juramento ya lo visteis todos. Empieza una nueva era. El mundo cambia y no es exagerado decirlo. Joe Biden ya es presidente de Estados Unidos a todos los efectos después de tomar este miércoles posesión en el Capitolio. Bien, esto es lo que nos dicen los medios. Para nada, QAnon está de acuerdo con esto, claro. Se acaban así 4 años de Donald Trump en la Casa Blanca y ahora el nuevo presidente tendrá que hacerse cargo de una herencia que va a exigir un despliegue casi sin precedentes. El presidente saliente, que abandonó Washington horas antes de la investidura, no estuvo en el traspaso de poderes. Primera vez en la historia que esto sucede. Biden, eso sí, ha estado arropado por otros expresidentes como Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, de quien Joe Biden fue vicepresidente. Recordemos que quien no estuvo presente es Jimmy Carter, que ya es muy anciano y está mal ya de salud, y claro, por ese motivo no se plantó allí. Pero ya vimos también cómo después estos 3 expresidentes hicieron todo un homenaje, para decirlo así, a la unidad del país, mostrándose que aunque fueran no todos del mismo partido, todos estaban por el mismo sentir y apoyaban a Joe Biden. Y todos lo visteis, supongo, en televisión. Bueno, pues sigamos leyendo lo que nos dicen aquí. Rodeado de sus hijos y nietos y acompañado de su mujer, Jill, Biden se convirtió en el 46 presidente de Estados Unidos y dio inicio a una legislatura compleja y exigente por los momentos que atraviesa el país. Es el día de la democracia, empezó diciendo, haciendo también un llamamiento a la esperanza. Una vez más, los de QAnon, eso no se lo tragan para nada. No era su día, sino el día de la gente. En palabras de Biden, hay que recordar que la democracia es preciada y debe ser preservada. Recordó en ese punto el asalto al Capitolio y puso sobre la mesa una palabra que va a repetir mucho a lo largo de su mandato: unidad. ¿No suena tan bien a esto a otros lugares donde alguien está diciendo lo mismo continuamente? Y dentro de su propia iglesia, y me refiero al Papa. Con la mano superpuesta en la Biblia de la familia, el nuevo mandatario ha recitado el texto protocolario ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, lo que formalmente culmina una transición convulsa marcada por el rechazo de Trump a reconocer su derrota. Biden obtuvo más de 81 millones de votos en las elecciones del 3 de noviembre, una cifra sin precedentes. La democracia ha prevalecido, celebró. Hay que pensar en lo que somos y en lo que podemos ser. Miró a su alrededor Joe Biden. Esta es una gran nación y tenemos mucho que ganar, mucho que construir, prosiguió el presidente. Todo ello en plena crisis del coronavirus. Por eso se acordó de los millones de vidas perdidas y también de los empleos en la mayor tragedia desde la Segunda Guerra Mundial. No quiso olvidar a nadie. Todos los americanos están conmigo en esta causa. El nuevo presidente es consciente de los retos. Podemos hacer grandes cosas, esgrimió desde la tribuna precisamente con el Capitolio de fondo. Podemos hacer de nuevo que América lidere el mundo, sostuvo un Biden serio, sobrio y con un discurso firme.
Y evidentemente América liderará el mundo, tened esto claro porque es profecía. Podemos hacerlo y podemos hacerlo ahora. Su mensaje, apegado a las demandas de la gente, sirvió para recordar que sin unidad no hay paz y que si se acaba con la nación, el resultado es el caos. Y precisamente ha surgido la noticia esta noche pasada aquí, que han hablado de las medidas que están tomando aún en toda la zona del Capitolio y que están todos en alerta máxima porque temen que la gente seguidora de Trump vaya a hacer algo que provoque caos. Sí, y están sumamente pendientes de eso. Veremos qué termina pasando. Tenemos que afrontar este momento como los Estados Unidos de América, dijo, en otra muestra de patriotismo, al tiempo que pidió respeto para el otro y que los desacuerdos no se conviertan en guerras. Tiene que coser el país y lo sabe, a América es mejor que esto, y además lanzó un aviso importante. El auge del supremacismo blanco, del terrorismo nacional debe ser enfrentado y será derrotado. Ya veis, cuestión que ya es calificada como de posible guerra, ¿eh? Hay que evitarlas. Bueno, pues veremos qué pasa. Y fijaos una vez más, terrorismo nacional debe ser enfrentado. Prácticamente esto es lo que acontecerá con los que guarden el sábado hasta el final. Serán declarados prácticamente así, no solo allí, en todas partes, ¿eh? Una vez más, todo se está preparando, todas las pruebas previas se las está haciendo el diablo para hacer lo que hará al final, cuando Dios se lo permita. El objetivo, dijo, es dejar un mundo mejor a nuestros hijos, y él está convencido de que Estados Unidos lo logrará. Puso como ejemplo el caso de Kamala Harris. Tenemos la primera mujer vicepresidenta, no me digáis que no podemos lograrlo todo. Y concluyó emocionado, daré lo mejor de mí por vosotros, defenderé la democracia a todos y a los Estados Unidos. A lo largo de su exposición, Joe Biden reiteró que será el presidente de todos, alejándose de la herencia de Donald Trump, al que no mencionó directamente. Insistió asimismo en que si siguen el camino de la unión, Estados Unidos saldrá más fuerte de la delicada época que atraviesa. Es que me suena a lo mismo que dice el Papa con el tema de la pandemia, ¿eh? Tenemos que afrontar esta pandemia como una sola nación, una sola, porque vamos a salir de esto juntos, juntos. Igual que lo mismo que lo del papado, ¿eh? La crisis ha puesto él a prueba y ahora toca afrontar los retos de hoy y de mañana. Antes que Biden juró su cargo como primera vicepresidenta en la historia del país, Kamala Harris, también con la mano en la Constitución. Vestida de morado, Harris estuvo visiblemente emocionada desde su llegada al Capitolio y charló unos instantes con los Obama. La ya vicepresidenta cobrará un papel fundamental y muy notorio durante el mandato de Biden, pues está en todas las quinielas para ser la candidata demócrata en las elecciones del 2024. Claro, porque Biden ya tendrá su edad si sigue vivo, ¿eh? Y si sigue viva Kamala Harris, pues será la sucesora. ¿Será una mujer la presidenta de Estados Unidos? Su labor, según los expertos, será la de unificar a todas las minorías y dar toda la visibilidad posible al discurso integrador de la administración Biden. En fin, ya vimos todo sobre Kamala Harris, ¿eh? Este miércoles también sirvió para despedir a Donald Trump. Al no asistir a la ceremonia de investidura, el ya expresidente abandonó la Casa Blanca por la mañana rumbo a Florida. Antes de subir al Air Force One, Trump dejó claro que su carrera política no ha terminado. Volveremos de alguna manera. Sonaba un poco a Terminator, ¿eh? O a MacArthur, claro, que fue el original. Sin citar directamente a Biden, expresó que la suya ha sido una administración diferente. Biden, por su parte, buscará casi todo lo contrario a lo hecho por Trump. De momento tiene hasta el 2024, si no pasa nada, claro. Pero ya veis, Trump dice volveremos de alguna manera. Con este tipo de frases, evidentemente, ya uno teme que pase cualquier cosa, es lógico, ¿no? Pero mirad, hemos visto la primera noticia y ahora vamos a ver algo más. Las 17 medidas aprobadas por Biden en su primer día en la Casa Blanca. Y mirad lo que dice.
Solo os voy a leer los puntos y si hay alguno que sea el de más significativos, lo voy a leer entero. Son 17 puntos los aprobados, 17 órdenes ejecutivas. La número 1, congela la construcción del muro fronterizo. Vaya cambio, ¿no? Punto 2, 100 días de mascarilla. Sí, obligatoria en algunos estados. 3, regreso al Acuerdo de París, por tanto, al acuerdo climático. Trump salió. Vaya cambio. 4, suspender la salida de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. También Trump, ya sabéis lo que hizo. Punto número 5, ampliación de la moratoria de alquileres e hipotecas. Punto 6, extensión de la pausa al pago de deudas estudiantiles. Punto 7, fin al veto musulmán. Ya podrán entrar personas musulmanas de 11 países que Trump los tenía vetados. Punto número 8, cancelación del oleoducto Keystone XL. El presidente ha cancelado el proyecto del oleoducto convertido en un símbolo de la lucha contra la crisis climática y ha ordenado revisar más de un centenar de decisiones medioambientales de Trump. Ya veis hacia dónde va esto, Punto 9, espaldarazo a los Dreamers. Punto 10, alivio a liberianos. Punto 11, detención de indocumentados. Punto 12, sumar a los indocumentados en el censo. Punto 13, coordinador contra COVID-19. Punto 14, fin de la Comisión 1776. Biden puso fin a la Comisión 1776, creada por Trump, que este lunes había publicado un informe que, según historiadores, distorsionaba la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Va a tocar los puntos sensibles. Punto número 15, protección laboral LGTBQ. La orden firmada por Biden previene de discriminación en el puesto de trabajo por motivo de orientación sexual o identidad de género en el gobierno federal. Fijaos cómo está cambiando todo y lo relacionamos ya con la primera de las noticias que hemos visto hoy. Pero sobre esto veremos más, vaya que sí veremos más, porque vais a ver que parece el centro de su discurso, cuando veáis la extensión de lo que implica todo ese tratado. Punto 16, compromiso ético. Punto 17, congelar medidas de última hora de Trump. Pues estos son los puntos del primer día que ya son órdenes ejecutivas. Pero atención ahora porque el Papa a Biden, favorecer la paz y la reconciliación en los Estados Unidos. Y el mismo día 20 aparece esta noticia. El deseo de Francisco al nuevo presidente de los Estados Unidos es que en los próximos años, al frente del país, construya una sociedad basada en los valores históricos de la democracia estadounidense, en el respeto de los derechos y la dignidad de cada persona, especialmente de los pobres. Es que cuando ya lees especialmente de los pobres y ves la hipocresía vaticana sobre este tema, en fin. Sí, digo eso porque evidentemente con la riqueza que tiene el Vaticano, el poder que tiene, podía acabar con eso y es precisamente lo que esgrime para hacerse mostrar como los tan buenos. Qué vergüenza, qué hipocresía. Ya los pondrá Dios en su lugar ya. Si no se arrepienten, vaya que se los pondrá en su lugar. Y los de arriba, ya lo sabéis, papas no se van a arrepentir, ninguno será salvo, porque saben lo que son y saben lo que hacen. Sacerdotes sumos de Satanás. La oración del Papa Francisco acompaña a Joseph Biden el día en que toma posesión de su cargo en Washington y jura ante los ojos del mundo como el 46 presidente de los Estados Unidos de América. Un alto cargo, reconoce el pontífice en el mensaje que llega en coincidencia con el inicio de la ceremonia de inauguración en medio de las estrictas reglas impuestas por la pandemia y de las igualmente estrictas medidas de seguridad. El mismo día, en ese momento, llega este mensaje del Papa. ¿Y por qué llega ese mensaje? Pues bueno, ahora iréis viendo. Le manifiesto mis cordiales felicitaciones y la seguridad de mis oraciones para que Dios Todopoderoso le conceda sabiduría y fuerza en el ejercicio de su alto cargo,
que bajo su guía el pueblo estadounidense continúe obteniendo fuerza de los altos valores políticos, éticos y religiosos que han inspirado a la nación desde su fundación. Y dices, a ver, yo no sé si entiendo bien lo que está diciendo el Papa aquí, o lo entiendo demasiado bien. ¿Cómo puede ser tan hipócrita, tan falso, de hablar de altos valores políticos con todo lo que hacen, decir éticos y encima religiosos, cuando hasta el propio Biden, el tema religioso, ya veis cómo lo lleva? Y el Papa lo sabe y lo apoya. Jesuitas con jesuitas por todos lados. Desde luego es indignante, pero tened claro, esta situación es la que es y durará hasta el fin. El papado y Estados Unidos juntos de la mano, la primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13. Sí, papado y Estados Unidos, unidos para implementar la ley dominical. Tened esto claro, pero también para hacer grandes negocios con los mercaderes de la tierra más impresionantes, de los cuales participan sociedades secretas. Y como no, ellos también. Pero bien, eso ya es un tema muy tratado en todas nuestras conferencias. Sigamos viendo la de cosas que dice el Papa. Así pues, la mirada del pontífice se dirige a la labor que el nuevo líder de la Casa Blanca tendrá que realizar en el país, que hoy llora más de 400.000 muertos a causa del COVID-19 y que acaba de cerrar un año marcado por las protestas, los acalorados debates públicos y las cuestiones raciales. Que sea una obra marcada por la justicia, la libertad y el respeto a la dignidad humana. Y dice así: en un momento en que las graves crisis que afligen a nuestra familia humana exigen respuestas unidas y con visión de futuro, rezo para que sus decisiones estén guiadas por la preocupación de construir una sociedad caracterizada por la justicia y la libertad auténticas, junto con el respeto indefectible de los derechos y la dignidad de todas las personas, especialmente los pobres, los vulnerables y los que no tienen voz. Qué palabras tan bellas, ¿eh? América Unida es el tema elegido por el nuevo presidente Biden para la ceremonia de hoy, para subrayar el mayor desafío que le espera en los próximos 4 años. Y la oración del Papa vuelve a esto de manera similar a cuando, unas horas después del asalto al Capitolio, exhortó al sentido de la responsabilidad y a la promoción de la reconciliación en el Ángelus del 10 de enero pasado. También pido a Dios, fuente de toda sabiduría y verdad, que guíe sus esfuerzos para fomentar el entendimiento, la reconciliación y la paz en los Estados Unidos y entre las naciones del mundo, a fin de promover el bien común universal. ¿Os suenan, no, estas palabras? Luego, la bendición final que el pontífice extiende a todo el pueblo americano. Con estos sentimientos, con gusto invoco sobre usted, su familia y el amado pueblo estadounidense una abundancia de bendiciones. Y así se queda de ancho el Papa. Pero fantástico, lo que él llega a describir, la reconciliación y la paz en los Estados Unidos y entre las naciones del mundo a fin de promover el bien común universal. Por tanto, Estados Unidos va a liderar sí o sí este mundo. Esta gobernanza mundial, sí, será liderada por Estados Unidos, pero moviéndolo, ¿quién? El Vaticano, los jesuitas ya en el pleno poder prácticamente de ese país. Y tanto que luchó Abraham Lincoln para que no lo consiguieran, ¿eh? Pues mira, unos cuantos años y eso se acabó. Pero la profecía es así y se va a cumplir. Y lo estamos viendo delante de nuestras narices. Y aún tantos siguen diciendo que cuando los adventistas dicen todo esto es falso, que interpretan mal las profecías. Pues vosotros mismos, porque como las interpretéis de otra forma, vais listos, pero listos a la perdición. Y a veces el orgullo puede más que la sensatez, que la cordura, que la sabiduría de la palabra de Dios, puesta en práctica y aceptada de lleno. Y para terminar, 2 fotografías. Este era el momento en que puso Biden su mano sobre esa Biblia inmensa, que dice que es de tradición familiar, y dices, ¿está jurando por Dios sobre la Biblia?
y con todo lo que está queriendo implementar, ¿cómo cuadra esto? Esto es una burla a Dios, ¿no? Bueno, pues esa burla el Señor la tendrá en cuenta, es evidente. Pero hay otra fotografía que no puede dejarnos indiferentes, y es esta, la última imagen que os muestro hoy. Aquí lo tenéis firmando esos 17 decretos. Pero me gustaría que vieseis que él ha hecho un cambio en la decoración respecto al lugar donde Donald Trump se sentaba también, y también firmaba sus órdenes ejecutorias, o llamadle como queráis, ejecutivas. Ejecutorias porque alguno se ha ido también a la tumba por órdenes de estas. Pero bien, fijaos bien en lo que hay detrás de él, unas cuantas fotografías, y hay una que destaca a la derecha de vuestra mirada. ¿Cuál es? Él con el Papa, en un encuentro que tuvo. Sí, para él eso es primordial. ¿Por qué está en el poder? ¿Aún queréis saberlo? ¿Aún creéis que todo esto está pasando porque sí? Algunos dirán, no, pero que volverá Trump y ya esto se va a acabar. Y veremos qué termina pasando, tiempo al tiempo. Pero estamos viendo que todos deben moverse en ese mismo ámbito. ¿Recordáis Trump que hizo un poco tiempo atrás, unos meses atrás, cuando hubo también todos esos problemas raciales? Se fue con una Biblia delante de una iglesia, levantada en su mano, y después, ¿dónde se va? Adelante de una estatua de Juan Pablo II, y después entra en la iglesia junto a su esposa. Por tanto, señores, queda claro que o están con ellos, o allí a ese estatus de poder no llegan. ¿Aún creéis que esto son tonterías? Pues preparaos, porque esto ya empieza a oler a fin. Y sí, el fin que será en 2031 con la llegada de Jesús, pero antes, al pueblo de Dios no le espera nada grato, solo una cosa, ver cómo Dios actuará por su pueblo, y una más, ver cómo muchos, al ver la verdad del mensaje del cuarto ángel cuando les llegue, lo aceptarán y serán salvos. A pesar de los pesares de lo que nos pueda acontecer, esto es lo que nos debe seguir motivando a dar el mensaje a todo el mundo. Y recordar que, gracias a Dios, esto terminará, y terminará muy bien para el pueblo de Dios. Para desgracia de los demás, no va a ser así. Pero cada uno decide su futuro, salvación eterna o perdición eterna. O sigues a Dios de todo corazón y guardas sus 10 mandamientos, incluido el sábado, de todo corazón, porque amas a Dios y por tanto guardarás sus mandamientos por amor, porque sabes que es lo mejor para ti y para el resto, o te vas a quedar fuera. La ley dominical, en última instancia, deberá hacer decidir al que llegue vivo a ese momento y aún no haya hecho su paso. O sí o no. Pero no se puede estar a medias con un pie aquí y otro allá. Eso es mentira. O estás con los dos en un sitio o estás en el otro. Piénsatelo. Que Dios cuide de su pueblo y que vaya añadiendo a los que deben ser suyos de tantas partes que aún están en Babilonia en confusión. Gracias por todo. Próximamente la continuación. Dios os bendiga.